Mi abuelo nos contó que, cuando vivía en su pueblo natal, en Michoacán, el lugar estaba completamente rodeado de monte. En ese pueblo, las personas mayores solían decir que, cuando salían al monte a revisar sus terrenos, a veces veían serpientes de gran tamaño. Pero lo más sorprendente era otra cosa. Muchas veces escuchaban el llanto de bebés. Al principio, pensaban que realmente había un niño perdido entre la maleza, así que iban a buscarlo. Sin embargo, cuando llegaban al lugar de donde provenía el llanto, lo que encontraban no era un bebé, sino serpientes de colores muy hermosos. Lo extraño era que estas serpientes tenían plumas. Según contaban los ancianos, las serpientes se retorcían en el suelo y, si veían a una persona, les rogaban con una voz muy parecida a la de un ser humano que las mataran. Decían que estaban creciendo y que no querían seguir viviendo, porque tenían que esconderse constantemente. Explicaban que, cuando crecían demasiado, su tamaño aumentaba enormemente y además les comenzaban a salir alas. Pero esa transformación les causaba mucho dolor, y por eso, según las historias del pueblo, las serpientes pedían a las personas que las eliminaran antes de que completaran ese cambio. Mi abuelo siempre decía que Quetzalcóatl sí existió. Había sido una serpiente igual a las demás, pero fue la única que logró completar su metamorfosis. Con el tiempo, esa criatura fue vista y adorada por las culturas prehispánicas. Mi tío siempre contaba algo que ocurrió en un pequeño pueblo entre las montañas de Chiapas. En aquella época, el pueblo estaba rodeado de una selva espesa, y muchas de las casas quedaban aisladas entre los árboles y los caminos de tierra. Los mayores del lugar advertían que no era buena idea internarse demasiado en la selva cuando caía la tarde. Decían que, cuando el sol comenzaba a ocultarse y el bosque quedaba en silencio, algo extraño empezaba a escucharse entre los árboles. Era el llanto de un niño. Por compasión, algunos hombres se acercaban siguiendo el llanto, creyendo que podrían salvar a un niño perdido. Pero cuando llegaban al lugar de donde venía el sonido, descubrían algo aterrador. En el suelo, entre las hojas húmedas de la selva, se movía una criatura alargada, como una serpiente enorme y descomunal. Su cuerpo estaba cubierto de escamas oscuras que brillaban bajo la luz de la luna. Pero lo más inquietante era su cabeza, porque de su boca salía el mismo llanto de bebé que los había atraído. Los pocos que lograron escapar contaban que aquella criatura levantaba la cabeza lentamente, como si pudiera reconocer a la persona que se acercaba. Entonces el llanto cambiaba, y se transformaba en un fuerte bufido de serpiente. Los ancianos del pueblo afirmaban que esas criaturas no eran simples animales. Decían que eran seres antiguos que habían aprendido a imitar el llanto humano para atraer a sus presas. Por eso, durante generaciones, los abuelos de ese lugar repetían siempre el mismo consejo. Si alguna vez estás en la selva y escuchas llorar a un bebé en medio de la noche, no lo busques, porque en ese lugar no siempre es un niño el que está llorando.